Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christian Barnal. Este video es recontra chévere porque trata sobre combustibles fósiles. Siempre dicen, ¿no? Que los combustibles fósiles, que todo esto, ya. Ahora vamos a definirlo, vamos a ver cómo se originan y una serie de cosas más tal vez. Vamos a ver qué tanto se prolonga el video. Vamos. Ahí está. ¿Cómo se definen estos? Bueno, a ver. Son aquellos que proceden de restos vegetales y otros organismos y que han sido sepultados hace millones de años. De hecho, la presión y la temperatura han hecho que estos fenómenos, que son naturales, obviamente, puedan generar estas condiciones y puedan formar lo que tú conoces hoy en día como combustibles fósiles. Pero aún así no hemos definido muy bien qué cosa es esto. A ver, vamos. Este es el origen de los combustibles fósiles. Hay que notar que esto de acá corresponde a un tiempo mucho menor, del orden de millones de años antes a lo actual. Y efectivamente hay plantas que están representadas por este gráfico, que no es la mejor representación, dicho sea de paso, pero bueno, vamos. Entonces, estas plantas que están aquí paulatinamente van a morir, es cierto. Entonces, poco a poco, lo que va a pasar es, hay una reconversión porque las capas suelen tapar estas últimas, y estas de aquí, la materia orgánica derivada de los árboles, empieza a pasar hacia abajo. Entonces, poco a poco, a través de la presión y el aumento de la temperatura que se deriva al momento de estar más abajo, va poco a poco, mira, a convertirse en otra cosa. Y tú dirás, ¿por qué? A ver, lo vamos a decir en sencillo. Cada vez que tú excavas 33 metros hacia abajo, lo que se dice muchas veces es que aumenta en 1 grado Celsius la temperatura. Esto quiere decir que si esto de acá está a muy grandes profundidades, ¿qué va a pasar? La temperatura ha aumentado mucho más. Ahora, si esto de aquí está en la superficie, bueno, el único peso que tiene es el aire, ¿sí o no? Pero si esto de aquí, ahora, mira, está muy abajo, la presión que ejerce o el peso que ejerce todas estas capas que están arriba es muy alta. Por lo tanto, acá hay una fuerte presión y además hay una gran cantidad de temperatura. Condiciones ideales para que, bueno, óptimas, para pasar de materia orgánica a combustibles fósiles. De hecho, es el origen de los combustibles fósiles. Tiempo, presión y dale calor. Obtienes esto. Ya está. Pero ¿qué hay con esto? A ver, veamos. Una vez que ya está formado, ¿qué va a pasar? Hay tecnologías que pueden, ¿qué cosa? Extraerlo. Acá van a perforar. Esto demora, obviamente. Perforan. Y una vez que lo obtienen, la presión que ejerce esto hace que salga. Y una vez que sale, ya se puede aprovechar este recurso que a priori es conocido como combustible fósil. ¿Tú dirás por qué es líquido? Bueno, a ver, veamos. Mucha temperatura, mucha presión y hace que esto sea líquido. Bueno, como tal ya es un algo, ya es un avance a lo que serían los combustibles fósiles. A ver, veamos aquí. ¿Cómo se usan estos combustibles fósiles? Bueno, el mayor combustible fósil es el petróleo, de hecho es lo que se extrae, el famoso oro negro, que hay una imagen de ello. Ese petróleo, dicho sea de paso, es un recurso no renovable, es decir, si acá hay, no sé, mil de algo, entonces sacas esos 1000 de algo, entonces ya no hay más. Entonces, esto se encuentra en el subsuelo, se lo dijimos. Es un recurso fósil, ¿por qué es un recurso fósil? Porque se ha formado hace millones de años. Y esto se usa para muchas cosas, como para un grifo, para las industrias, para poder venderlas. Esto, hay un montón de sus derivados, mira, derivados del petróleo se les llama esto. Y además se usa para el calentamiento de los embarcaderos. O sea, hay una gran cantidad de usos de combustibles fósiles, es abismal. De hecho, el mundo no se detendría si no usáramos combustibles fósiles. O sea, es algo realmente que te explota la cabeza. En fin, ¿cómo se extraen estos combustibles fósiles? Ya te lo conté. Pero ¿cómo ha ido yendo la extracción en términos de 10 a la 9 barriles de petróleo equivalente, es decir, un montón, a lo largo de los años? ¿Y cómo va a ir esto después, en el futuro? Este es un panorama ya exagerado, por así decirlo. Bueno, escenario no exagerado, no, sino el escenario más extremo, por así decirlo, porque hay otros escenarios. Te cuento. Lo que sucede es que los modelos pueden pronosticar la realidad de acuerdo a varios escenarios. Un escenario más o menos tenue, otro escenario más o menos medio y otro que ya es más extremo, ¿no? Por así decirlo. Este es el ejemplo de este último. Y acá se ha visto la evolución de la extracción desde el 65 hasta el 2019, que es cuando no, 2010, que es cuando se hizo este estudio, ¿no? Y date cuenta que hasta esa época ya habrían datos, porque los datos son de lo que están en puntiagudo, ¿ya?
Pero después no hay datos como tal, sino más bien hay proyecciones de cómo va a ir esto. Bueno, te cuento. La línea que está negrita como tal, la de acá, esto es el uso que ha tenido, ¿qué cosa? Los combustibles fósiles. Entonces, acá se está proyectando que el uso va a aumentar de una manera abismal. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas, cada vez hay más industria, entonces esa es la proyección que se tiene sobre esto. Ahora, la verdadera pregunta sería, ya, ¿y esto cómo afecta? Ah, ya. Entonces, ¿qué vas a decir? Pues nada, que a mayor cantidad de uso de combustibles fósiles, mayor contaminación derivada del uso de estas, ¿no? Por lo tanto, que hay otro gráfico que mide las emisiones de CO2 equivalentes que están asociados a combustibles fósiles. Ya, brutal, ya como que ya se entiende. Y esto es también año tras año, desde el 90 hasta el 2100, esto nuevamente, no estamos en el 2100, lógicamente, ¿por qué? Porque esto es una proyección. Y entonces hay varias proyecciones, ¿no? De cómo puede ser esto. Puede ser más, mira, más alto, más extremo, o más bajo, más, no sé, más, mm, ¿cómo decirlo? Menos realista, pero bueno, ya es lo que hay. Entonces esto va a ir aumentando, aumentando, aumentando a lo largo del tiempo, al igual que ha aumentado el anterior, que es el uso. Entonces lo que quiero que entiendas aquí es que a priori las emisiones de CO2 están aumentando porque está aumentando el uso de combustibles fósiles. Y esas acá son emisiones de CO2 asociadas al uso de estos anteriores. Por lo tanto, bueno, vamos, es lógico pensar que va a aumentar. Tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Ya, eso tú lo estudias cuando tú ves calentamiento global, cambio climático. Entonces, cuando importa el CO2 es porque hay una gran cantidad de CO2 que afecta lógicamente la cantidad de calor que se retiene. Entonces, saber que es un factor interesante la quema de combustibles fósiles te permite entender que a mayor cantidad del uso de las anteriores, mayor aceleración del calentamiento global y bueno, ya sabemos qué pasa cuando ocurre eso. Por mi parte ha sido todo, espero que el video haya sido como que haya hincado ciertas cosas que pensabas que no tenían tanta relación y que puedas conectarlas ahora. Pero bueno, ya te dejo, cuídate un montón y nos vemos en el próximo video.